Muy buenas noches, que Dios les continúe bendiciendo. Siempre es un placer, un privilegio poder compartir la bendita, la gloriosa palabra del Señor. A través de este medio quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se conectan, a las que se están conectando en vivo. Ahora, a los que nos ven después, reciban un abrazo gigante, un abrazo enorme de parte de mi esposa, de mi bebé. Gracias también a todos aquellos que siembran en este ministerio, que el Señor les multiplique, que el Señor les bendiga enormemente. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos ayudan a compartir las reflexiones diarias todos los días. Que Papá Dios les bendiga, lo hacemos con mucho amor. Sabemos que a través de este medio llegamos a muchas personas en diferentes lugares y ese es el anhelo, que la palabra del Señor sea expandida. Hoy vamos a tocar un tema importante que es acerca del proceso de Dios en mí. Me he encontrado a lo largo de este caminar con el Señor con muchas personas que no aguantan el proceso, que no persisten, que no resisten y terminan saliéndose de los caminos del Señor. Si me preguntaras cuánta gente he conocido que comienza bien con el Señor, ve la gloria de Dios y luego termina alejándose, es mucho el número de personas que hemos podido ver, y también hemos podido ver otro grupo de personas, aunque más pequeño, que ha perseverado, que ha persistido y que está viendo la gloria del Señor. Entonces el día de hoy vamos a ver acerca del proceso de Dios en mí, porque es muy importante que usted entienda que Dios es un Dios de procesos, que Dios es un Dios que actúa en medio de procesos en nuestra vida. A veces creemos todos ya y nos pasa lo de aquella mujer que oraba y le decía: Señor, dame paciencia, pero ya le decía al Señor. Dios no actúa de esa manera. Y yo quiero invitarte en esta hora a que dispongas tu corazón, a que tomes tus apuntes, porque sé que el Espíritu de Dios te va a hablar así como me ha venido hablando a mí. Pero antes quiero dejarte con este tiempo de alabanza y de adoración. Ya nos vemos en un instante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de Él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer.
se sentó. Con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. El lisiado en la historia era yo. Hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Le quiero agradecer a María Paula por este tiempo. Que Papá Dios les bendiga. Siempre es grato poder compartir. El día domingo estaremos hablando acerca de algo importante que vamos a entrar, y es acerca de la sana doctrina. Así que no se pierda, porque este mes vamos a hablar durante todo este mes de este tema. Y quiero iniciar también este mensaje haciendo nuestra declaración de fe. Ahí en donde está, por favor, dígalo conmigo. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a ver hoy, como les decía, la importancia de los procesos de Dios en medio de mi vida. Voy a tratar de ponerles aquí las diapositivas, pero quiero iniciar diciéndote que el propósito soberano de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Dios no tiene otro propósito sino formar en ti la persona de Cristo. Sin embargo, nosotros podemos decir si queremos cooperar o no en el proceso. Depende de nosotros. Siempre que Dios está obrando, la respuesta de Dios no depende de Dios. Quiero que me entiendas bien. Dios está obrando en nuestra vida, pero nosotros decidimos el tiempo, es decir, cuánto tiempo Dios quiere que trabaje en nosotros. Podemos ser personas que aprendamos el proceso rápido, o personas que nos demoremos un poquito más en avanzar en el Señor, me refiero. Es igual que cuando tú entras a una universidad, a una escuela, siempre nos están evaluando, siempre nos están poniendo exámenes. Y si usted pasa el examen, si presenta las tareas, lo más posible o lo más probable es que usted sea promovido de grado. Lo mismo ocurre con el Señor. Cuando usted colabora en el proceso, nosotros permitimos que las circunstancias de esta vida nos fortalezcan o nos destruyan. Es decisión nuestra, no de Dios. Dios tiene todo el tiempo del mundo, y vamos a verlo a lo largo de este mensaje. Dios es paciente, Dios nos espera y nos, en su infinita misericordia, con su fidelidad, está ahí pendiente. No importa cuánto tiempo nos demoremos en medio del proceso. En nuestro caminar diario con el Señor debemos estar recurriendo de manera constante a dos cosas que hoy quiero explicarte: es examinar y corregir. Constantemente el estado de nuestro corazón tiene que estar siendo examinado y corregido en medio de este proceso. Mira lo que dijo David en el Salmo 139. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Salmo 139, versículo 23 y 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira la oración de David, ¿cuál era? Decía: examina, oh Dios, mi corazón, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examinar, y el segundo paso es corregir. Dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. También quiero mencionarte que la palabra proceso, según el diccionario libre, define lo siguiente. Se define como el conjunto de diferentes fases o etapas. Mira lo que es un proceso. Por eso el mensaje del día de hoy es el proceso de Dios en mí. Es un conjunto de diferentes fases o etapas sucesivas que tienen una acción o un fenómeno. El transcurso del tiempo, tratamiento conjunto de operaciones a que se somete una cosa para ser transformada. En este caso seríamos nosotros, personas que hemos sido transformadas. De hecho, quiero mencionarte que en nuestra vida misma existen varios
momentos donde estamos procesados. ¿Recuerdas cuando naces, cuando creces, cuando te vas desarrollando? Vives etapas. Ahí es una etapa del jardín, de la transición que estamos viviendo ahora con Dulce María. Luego existe otra etapa que es ya la del colegio, la de la universidad. Muchos dicen que la mejor etapa fue la del colegio, otros no coinciden en esto, pero también hay el proceso de estar soltero y de pasar al matrimonio. Y lo importante en estos procesos, yo sé que hoy Dios te va a hablar, lo importante en cada uno de estos procesos es poder ir preparándonos para que el Señor obre en estas etapas. De hecho, también hay una etapa de la pubertad. ¿Recuerdas cuando estamos pasando de ser niños a ser adolescentes? Las muchachas se manifiestan de muchas maneras, incluso físicas, fisiológicas, y es interesante darnos cuenta cómo en nuestra vida constante estamos viviendo procesos. Y si en nuestra vida atravesamos procesos, ¿por qué no en el Señor? A veces nosotros pensamos en el Señor y suele pasar que gente que conozco quiere que el Señor actúe de una vez y quieren ya correr y tener tiempos de oración largos, cuando todo en la vida es un proceso. El día de ayer, por gracia del Señor, pudimos salir con la iglesia a un paseo, a una caminata, y recuerdo que muchas personas en medio del camino me decían: yo no estoy listo para este proceso, es muy largo. Tuvimos una carrera, una caminata siempre larga, fue casi de 6 horas, 3 de ida y 3 de vuelta. Y claro, las personas que estaban acostumbradas, pude analizar el día de ayer, las que estaban acostumbradas a hacerlo diariamente, como el caso de una mujer que amo mucho, que es Liz. Ella lo hizo sin ningún cansancio, sin ningún dolor, y obviamente porque ha venido preparándose en este proceso para poder hacer. A los que no estamos acostumbrados a caminar, a los que vamos a la tienda en el carro, nos costó un poquito más, pero gracias a Dios terminamos el proceso, y eso es lo importante de los procesos, no dejarlos a medias. Y hoy quiero hablarte, también quiero ponerte aquí en pantalla, que todo en la vida necesita un proceso. Todo en la vida necesita un crecimiento, una madurez, un desarrollo e incluso un nivel de compromiso. No podemos dejar los procesos a medias. Así que todos, absolutamente todos, desde el que inicia hasta que lleva muchos años en el Señor, todos estamos creciendo y todos somos una obra en progreso. Es muy importante esto que te estoy mencionando, porque a veces al no conocer que estamos siendo parte de un proceso, lo que ocurre en nuestra vida es que nos frustramos, y Dios espera a que todos seamos completamente perfectos antes de poder usarlos. Dios no espera eso. Dios no esperará que usted sea perfecto para usarlo. Hay un engaño, una mentira que a veces surge en medio de nuestros corazones. Por ejemplo, recuerdo que le decía a unas personas: bautícense. Y me decían: no, pastor, porque todavía tengo muchas fallas. Y yo le decía: si usted espera ser perfecto para ser usado, no va a ser usado nunca. Todos estamos siendo procesados. Todos estamos siendo parte de un proceso en donde Dios quiere usarnos ya. Lo único que necesita es disposición en medio de nuestra vida. Nosotros, si esperamos a ser perfectos, entonces ninguno podría servirle a Dios, incluyéndome, ninguno de nosotros, porque si tú hablas con mi esposa, ella te dará una lista de todas las cosas que necesitan ser procesadas en medio de mi vida. Te hablo de mi esposa porque ella es la que vive conmigo y la que seguramente te dará quejas acerca de mí. Pero es interesante porque el plan de Cristo es irnos llevando de gloria en gloria y de poder en poder, es decir, irnos procesando durante el camino. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 13, permíteme lo coloco aquí en pantalla. Dice así la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Mira lo que dice. ¿Quiénes quieren que lleguemos? Todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Quiero mencionarte en esta hora que nuestra medida no debe ser un pastor, que nuestra medida no debe ser una persona, que nuestra medida tiene que ser Cristo. La estatura, el rango donde yo tengo que medirme, tiene que ser la persona de Jesús. Yo no puedo hablar, porque si me comparo, siempre lo digo, con otras personas, yo podría ser mucho mejor si uso mi concepto, mi precepto. Si yo de pronto digo, miro mi hogar con relación a otros, yo puedo decir, mi hogar está bien. Si tú mides tus finanzas, tus proyectos, tu empresa, yo no sé,
cualquier área de tu vida y te comparas con otras personas, siempre vamos a estar, grábate esto, siempre vamos a estar mejor que alguien y peor que alguien más. Por eso es que nuestra medida, nuestra vara de medir no tiene que ser una persona, una iglesia, un pastor. Nuestra medida, nuestra vara de medida tiene que ser la estatura de Cristo. Y si yo me comparo con Cristo, podría decirte que aún me falta mucho para llegar a esa estatura y esa medida. Aún hay largo camino, me resta, que fue la palabra que ayer molesté durante todo el trayecto. Es interesante ver cómo Dios es un Dios de procesos. Por eso no te afanes, no te angusties, no quieras correr antes de gatear, antes de dar algunos pasos. En la vida con el Señor es así. No quiere decir que te tome mucho tiempo, tú decides el tiempo del proceso, si colaboras o no en medio del proceso. Mira lo que dice Marcos 4, del 26 al 29 también. Decís además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mira lo que dice aquí el pasaje. Que un hombre echó semilla en la tierra, ¿verdad? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque aún la tierra vive un proceso. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, mira el proceso, hierba, luego espiga, luego un grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, di conmigo, fruto maduro. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. A veces vemos como la semilla, dice, no crece de una vez, no crece de un día al otro. Esto lo saben los agricultores. Por otro lado, la semilla brota porque estaba sembrada. Así que no espere que brote lo que aún no se ha sembrado. No espere recoger fruto de lo que usted no ha sembrado. Por eso es indispensable, les decía el día domingo, va a verlo usted en la prédica este domingo, es necesario que usted entienda que la palabra del Señor, que vamos a ver resultado a medida que nosotros pongamos por obra la palabra del Señor, que nosotros pongamos en práctica los principios de Dios. De nada sirve orar si no pongo los principios de Dios primero, si no soy radical con los principios del Señor. Alguien me decía, pastor, necesito que mis finanzas crezcan, ayúdeme a orar. Y yo le decía, ¿estás aplicando los principios bíblicos de la siembra? ¿Estás siendo fiel a tu esposa, a tu cónyuge? Porque por más que llores, si no estás haciendo esto, no verás resultado. Y es interesante porque el aplicar principios más la obediencia trae como resultado ver la gloria del Señor. En nuestra vida hemos sembrado la palabra del Señor. Dios ha sembrado la semilla y déjame decirte que Él, dice la palabra del Señor, aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Pero el tiempo del proceso lo definimos nosotros, sin que sepamos cómo Dios ha sembrado la semilla, pero Dios es el que va a dar crecimiento. De hecho, Pablo y Apolos decían en 1 Corintios 3, versículo 6, decían, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es quien da el crecimiento en medio de nuestras vidas. Un claro ejemplo de esto de vivir el proceso es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que ser procesado durante 40 años en el desierto. Pero ¿por qué se duró 40 años? Muchos teólogos dicen que tan solo en 40 días podían atravesar el desierto y en lugar de eso se tomaron 40 años. Pero no fue por Dios. Espera un momento. Antes de seguir avanzando en este tema, quiero decirte que no fue por Dios. Los 40 años fue por la dureza del corazón. Dios mostraba su gloria, Dios estaba con ellos en medio del proceso. ¿Recuerdas? De día en columna de fuego y de noche en columna, de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Dios estaba constantemente con ellos. Mucha gente dice, Dios tuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto y no es así. Israel tuvo a Dios 40 años en medio de este proceso. Y es importante que entendamos esta noche. Es importante que entiendas en tu corazón que Israel, a pesar de ver la gloria del Señor, la dureza de su corazón, dice la palabra del Señor que llevaban a los ídolos de Moloc en medio de sus ropas. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Recuerdas? Moisés en una ocasión sube a recibir los 10 mandamientos con el Señor y el pueblo, en lugar de esperar, lo que hacen es irse tras los ídolos, crear un becerro de oro y adorarle.
Israel necesitaba ser procesado para entrar a la tierra de bendición, a la tierra prometida. Dios está procesando nuestra vida. No sé en qué proceso te encuentres. No sé en qué etapa te encuentres con el Señor. Por eso el mensaje del día de hoy es el proceso de Dios en mi vida. Porque sé que tanto tú como yo estamos siendo procesados por el Señor. Pero lo importante es la actitud en medio del proceso. ¿Cómo está la actitud de nuestro corazón? Dios siempre va a mirar nuestro corazón. Por eso David lo entendía y decía: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, mis pensamientos. Y quiero que avancemos en el tema en el día de hoy, porque todo con Dios es un proceso. Recuerda que Dios es eterno. Por esta razón, Él es paciente en esperar. Dios es paciente para esperar los resultados en medio de nosotros. Sin embargo, avanzar en el proceso, en el plan divino, depende de cada uno de nosotros. Dios es eterno, pero avanzar en medio de los procesos no depende de Dios, depende de nosotros. Conozco gente que conoce mucha palabra del Señor, pero no ha querido someter en el proceso su carácter. Y vive chocando con todo el mundo, peleando con todo el mundo, porque no ha querido someter su vida a los procesos del Señor. A los que se detienen en el proceso, Dios los espera con paciencia y los motiva a seguir. Pero los que avanzan en el proceso logran ir desarrollando el propósito de Dios, no solo para esta vida, sino también para la que viene. Por eso, estimado amigo, estimada amiga que hoy me escuchas, Dios está trabajando en tu vida. Dios no te ha soltado y no lo soltará. Hay un ejemplo muy hermoso que quiero ponértelo aquí, y es el ejemplo del bambú japonés. Nos lo usamos en escuela de liderazgo. A los que van a entrar en escuela de liderazgo van a ver este proceso. Y el proceso que tiene el bambú japonés es el siguiente. La semilla del bambú japonés es sembrada, abonada y regada constantemente. Durante los primeros 7 años no sucede nada con la semilla, a tal punto de que de pronto un agricultor inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 1 mes y medio, la planta del bambú crece más de 30 metros. Es muy importante esto que te estoy mencionando, porque el bambú japonés ilustra muy bien lo que es el proceso en medio de nuestra vida. Durante 7 años se riega, se siembra constantemente. Pero al 7º año, en 1 mes y medio, crece el bambú a más de 30 metros, en 1 mes y medio. Y aunque tú de pronto no veas resultado, aunque de pronto tú no entiendas lo que Dios está haciendo, no quiere decir que Dios no esté obrando en medio de tu vida. Ayer hablaba con alguien y le decía, durante el camino hablaba y le decía: Dios está trabajando. A veces no nos damos cuenta, pero Dios está trabajando. Dice la palabra del Señor: nunca duerme el que guarda a Israel. Y hay claros ejemplos en la Biblia que nada más quiero mencionarte, de hombres que fueron procesados. Si entendemos las escrituras, cada hombre, cada mujer que Dios lo pasó por un proceso, lo ha ido llevando en un proceso a la medida de Cristo. Por ejemplo, Moisés, quiero mencionarte, aquí Moisés, 40 años en Egipto, estaba aprendiendo a ser alguien. 40 años aprendiendo a ser alguien, ¿recuerdas? Luego 40 años pastoreando ovejas prestadas, aprendiendo que no era nadie. Y después 40 años viviendo lo que Dios era capaz de hacer con un don nadie. 40 años creciendo en la cultura egipcia, 40 años cuando se fue apacentando ovejas y 40 años siendo usado por la gloria del Señor. Josué es otro ejemplo, salió de Egipto siendo un joven junto a Moisés, aprendió muchas cosas y a los 85 años reemplazó a Moisés llevando al pueblo a la tierra prometida. Todo en la vida con Dios es un proceso. David, el hombre de que hablábamos hoy, fue ungido como rey a los 17 años. Pero fue coronado a los 30. 13 años siendo procesado por Dios. 13 años siendo perseguido por un rey loco que vivía escondido. Y él no hizo nada, absolutamente nada. Él no pidió ser escogido por Dios. Y dice la palabra del Señor que en 2 ocasiones, muchos de los soldados, de los generales de David decían: el Señor ha entregado en tu mano a Saúl. Pero él sabía, ¿por qué no lo tocó? Porque él sabía que si tocaba el ungido de Dios, tocaría el proceso de Dios para su vida. A veces nosotros estamos encantados, fascinados en meter la mano en los procesos que Dios tiene en medio de nuestras vidas.
Dios no toma atajos, Dios no nos lanza por un tobogán y nos suelta ahí. Dios nos lleva de la mano en medio de cada proceso. Y a David le sirvió entender esto, porque esperó, fue paciente y fue el mejor rey que ha tenido Israel. Pablo, ¿no? Luego de su encuentro con Jesús en Hechos 9, estuvo sujeto aprendiendo, dice la palabra del Señor en Hechos 13, durante 14 años siendo procesado para luego ser usado. Jesús se capacitó 30 años para iniciar su ministerio. Estuvo sujeto a sus padres mientras crecía en estatura, ¿recuerdas? El crecimiento físico, y sabiduría, el crecimiento intelectual, y gracia, el crecimiento espiritual. Lucas 2:52. Quiero repetirte eso. Dice que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y cada uno tiene algo. En estatura tiene que ver con el crecimiento físico, sabiduría, el crecimiento intelectual, y gracia, el crecimiento espiritual con Dios. Abraham, y podemos ver muchos casos de personas que fueron procesados. Uno de los procesos más fuertes fue el de Abraham. Y de pronto entenderíamos mal cuál fue el propósito divino. Era para el bien de Abraham. Muchos suponen erróneamente que Dios quiso probar a Abraham. Y no es así. Dios sabía el corazón de su hijo. Al igual que sabía el corazón de Job, ¿recuerdas? Los dos hombres que para mí, desde mi punto de vista, han sido los hombres que más duro les ha tocado en el proceso. Imagínate lo que es que te pidan un hijo. Siempre lo digo. Si de pronto le decían a Abraham, sacrifícame a tu suegra, yo creo que él no la pensaba, ¿verdad? Pero le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y eso es un esfuerzo muy grande para cualquiera de nosotros. Pero Dios sabía de antemano cuál sería el resultado. Recuerda que Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe, no necesita recurrir a experimentos a fin de acrecentar su conocimiento. Dios no es así. Cuando Dios prueba, no es para el beneficio de Dios. Grábate esto, cuando Dios prueba, nunca es para Dios ver o saber. Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Siempre es para nuestro beneficio. A Abraham mismo le fue revelado lo que había en lo más profundo de su espíritu. Fue para Abraham el beneficio. Es bueno aprender que Dios no impone cargas pesadas sobre hombros débiles. Quiero repetirte esta frase. Dios no impone y no impondrá cargas pesadas sobre hombros débiles. Y no reparte experiencias penosas que corresponden a hombres maduros, a los que solamente son bebés en la fe. Él educa nuestra fe, nos hace crecer en nuestra fe, chequeándola por pruebas que aumentan poco a poco de acuerdo al incremento de nuestra fe. Yo por eso, hermano, amigo, que me escuchas en esta hora, Dios va a moldear nuestra vida. Y durante toda nuestra vida Dios va a estar trabajando, porque Dios siempre trabaja. Todo con Dios, grábate en esta hora. Todo con Dios es un proceso. Y Él es paciente para ver los resultados. La madurez no depende de cuántos años lleve en la iglesia. La madurez espiritual no depende de cuánta Biblia yo conozca. La madurez se conoce en aquellos que han sido pasados por procesos. Y el Señor prometió trabajar en mí para luego poder trabajar a través de mí. Dios prometió trabajar en mí para luego trabajar a través de mi vida. Si quieres subir alto, primero debes ir profundo en la intimidad, en conocer a Dios. En medio del proceso siempre, por favor grábate, siempre lo más importante va a ser la actitud de nuestro corazón. Y quiero tocar un pasaje que se menciona en Jeremías 18, del 3 al 6. Permíteme, lo coloco aquí para poder dejarte claro lo que hoy quiero compartirte. Dice la palabra del Señor: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Mira lo que dice el versículo 4. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es interesante este pasaje y es muy hermoso, porque hay grandes verdades. Lo primero dice: levántate y ve a casa y oye mis palabras. Quiere decir que sin obediencia no va a haber palabra. Si no estoy dispuesto a obedecer, Dios no va a hablar a mi vida. Hay gente que dice: Dios, ¿por qué no habla a mi vida? Pero Dios mira el corazón y sabe que no hay disposición para obedecer.
Me encanta porque dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y a veces puede pasar en nuestra vida que pensemos que Dios no está haciendo nada. Pero aunque la vasija se rompió, dice que Dios volvió y formó, porque Dios es paciente. Dios es interesante. Y si analizamos y vemos que Dios nos compara con esas vasijas, pero existe según la Biblia dos clases de vasija. Una vasija que es para honra y otra vasija que es para deshonra. Y quiero en esta hora decirte que a veces nosotros pensamos que el éxito es muchas cosas o cuánto he conseguido. Y el éxito es simplemente desde el punto de vista de Dios, el crecimiento interno, y este requiere tiempo. Para Dios el éxito es formar en ti la persona de Cristo. Para Dios el éxito es ver a Cristo a través de tu vida. Dios no le interesa nada más. Y yo quiero invitarte en esta hora a que comprendas que Dios está trabajando en tu vida. Dios tiene el control. A veces, al no sentirnos en situaciones bajo el control, que nosotros perdemos el control, nos angustiamos, nos preocupamos, pero Dios tiene el control de tu vida. Dios te está procesando y sabe lo que es mejor para ti. A veces nos aferramos a cosas que queremos y lloramos y nos angustiamos, y Dios, que conoce el proceso, sabe. El mejor ejemplo de proceso te lo quiero dar. Si tú tienes un niño y tu niño te ve que tú te estás afeitando, ¿verdad? Y llega y comienza a llorar, pero tu niño tiene 2 años y comienza a llorar y te pide y llora porque quiere la Presto Barba, la afeitadora. Seguramente así llore y así se enoje, tú no le vas a dar esa afeitadora, porque sabes que él todavía no sabe manejar bien los movimientos de sus manos y muy claramente se terminará cortando. Pero si ese mismo niño crece y tiene 18 años y está todo barbado y te pide la Presto Barba, la cuchilla de afeitar, seguramente tú se la darás, porque sabes que está listo, y si se corta, ¿verdad? No va a pasar a mayores, porque está listo, ha sido procesado, ha crecido y está listo para usar. Lo mismo ocurre con las bendiciones para nuestras vidas. A veces Dios no nos da lo que estamos pidiendo, no porque Dios sea malo, sino porque Dios sabe que a veces no estamos listos. Por eso nuestra labor es prepararnos para lo que queremos en medio de nuestra vida. Mujeres que le están pidiendo a Dios esposos. Si le estás pidiendo un esposo, ya te estás preparando como esa mujer que va a tener un esposo. Hombres que están pidiendo esposas, pero ya te estás preparando para cuando llegue tu esposa. Hijos que le están pidiendo al Señor bendición económica, pero ¿cómo está tu corazón? Porque lo que para nosotros puede ser una bendición, Dios la ve como que no va a ser así. Recuerda, la bendición de Dios, dice, no añade tristeza con ella. Y a veces Dios puede darnos algo tan grande que nos termine alejando de Él, o nos termine rompiendo el proceso que Dios lleva en nuestra vida. Y Dios no va a hacer eso. Mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 1, versículo 6. Así que no perdamos la fe, ni abandonemos nuestros sueños cuando los resultados no se dan en el plazo que esperamos, sino que estando persuadido, dice Filipenses 1:6, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a perfeccionar la obra en medio de nosotros. Y quiero culminar este tiempo contándote una historia que hace años escuché y me gustó muchísimo. Y es acerca de una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Y una de sus tiendas favoritas era una donde vendían vasijas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver la taza?, dijeron. Nunca he visto nada tan fino como esto. En cuanto la tuvo en sus manos, escuchó cómo la tacita comenzó a hablarle, y la tacita le comentó: usted no entiende, yo no siempre he sido una taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desperté y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor, decía la tacita. Me pregunté por qué mi creador querría quemarme. Así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decían: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente
se abrió la puerta y mi Creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así que, sintiéndome ya mucho mejor, me dije que ya estaba casi lista, pero apenas me había refrescado cuando mi Creador ya me estaba cepillando y pintando. El olor a pintura era horrible, decía la taza, sentía que me ahogaría. Por favor, detente, le gritaba yo a mi Creador, pero él solo movió la cabeza haciendo un gesto negativo y decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin, dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente al horno. No era un horno como el primero, era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría, decía la taza, le rogué, le imploré que me sacara, grité y lloré, pero mi Creador solo me miraba diciendo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi Creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo: mírate, esa eres tú. Yo no podía creerlo, dijo la taza. Nuevamente me dijo: yo sé que dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si hubiera dejado, te hubieras secado y no hubieras visto esta obra que ahora estás viendo en el espejo. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí seguramente hubieras estallado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado tu vida no tendría color. Y si yo te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido lo suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado, eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Igual pasa con nosotros, estimados amigos que me escuchan. Dios nunca va a tener que obligarte a que vivamos algo que no vamos a poder soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y para que podamos cumplir con su voluntad. Yo quiero decirte en esta hora que el Señor está trabajando en ti. Dios está obrando. Y me gusta mucho el alfarero, pero también la imagen del escultor. Y yo quiero decirte que el escultor usa el mazo, el cincel y la lima, 3 cosas. El mazo para los golpes más duros, el cincel para los golpes menos fuertes, y la lima siempre va a quitar las asperezas. Y Dios va a hacerlo igual. Aquel, como dice Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, de que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en medio de tu salud. Dios está trabajando en medio de tu hogar. Dios está trabajando en medio de tu vida. Así que no desesperes, no te angusties, porque Dios tiene el control. Dios está trabajando en medio de tus hijos. Dios está obrando. Y al no entender este proceso en las manos de quién estamos, entonces nos angustiamos y nos venimos abajo en ocasiones. Pero la actitud es lo más importante en medio del proceso. ¿Recuerdas a Job? En medio del proceso duro nunca renegó de Dios, ni nunca maldijo a Dios. Abraham, en medio del proceso duro que tenía que vivir, siempre estuvo su confianza puesta en el Señor. José, en medio del proceso de la cárcel, siempre honró el nombre del Señor, y el Señor cumplió con lo que comenzó en medio de sus vidas. David nunca renovó y se alejó, y nunca tiró y dijo el ministerio y dijo: ¿por qué me llamaste a ser rey? Y mira el proceso en el que estoy viviendo. Dios siempre está trabajando. Aunque no lo entendamos, Dios tiene el control. Así que quiero invitarte a que hagamos una corta oración ahí en donde estás. Por favor, cierra tus ojos. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Dile ahí en donde estás: bendigo tu santo nombre, porque me encuentro en el taller del alfarero, en el taller del escultor. Dile: Señor, gracias, porque aunque a veces no aguanto, escucho tu voz hoy, la voz del Espíritu que me dice: aún no es el tiempo, aguanta un poco más. Yo estoy en el control de cada situación. Dile: Señor, aunque hayan cosas que no entienda, hoy mi confianza está puesta en ti. Perdóname, Señor, si en medio del proceso me he angustiado. Perdóname, Espíritu Santo, si en medio del proceso no he permitido que tú obres como tú tienes que obrar. Dile: Señor, hoy te entrego mis hijos, hoy te entrego mi hogar, hoy te entrego, Señor amado Dios, todo en tus manos, porque sé que ahí están seguras. Dile: Espíritu de Dios, gracias por el proceso que estoy llevando en medio de mi salud, en medio de mi vida.
Aunque no entienda, sé que veré tu gloria, Señor, porque sé en quién he confiado y sé quién es mi Dios. Por eso en el día de hoy te bendigo y te adoro, Señor. Dile, ayúdame a tener una actitud adecuada en medio de los procesos para poder ver tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para mí siempre es grato y un placer poder compartir la palabra del Señor. Recibe un abrazo gigante de parte de Dulce María, mi bebé, de Luisa Fernanda, mi esposa, desde la ciudad bonita de Bucaramanga, en Colombia. Un abrazo enorme. Recuerda también, por favor, que este día viernes retomamos los discipulados. El día jueves, por favor, vayan a Casa de Fe, que estoy seguro Dios va a hablarte de una manera especial. El día domingo estaremos con un tema importantísimo en este mes, que es acerca de la importancia de la sana doctrina. Así que no faltes y ayúdanos a compartir este material, que estoy seguro son aliciente a muchas personas. Un abrazo enorme, mil y mil bendiciones. Dios los bendiga.